Todo el mundo conoce a los monarcas Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Carlos IV, pero no tanto se conoce a las figuras que estuvieron detrás de ellos, que se llamaban validos o favoritos de los monarcas. Estas figuras tuvieron un papel bueno, pues muy destacado porque alguno de ellos cambió la corte de Madrid a Valladolid, no se sabe el por qué y en qué estaría pensando ese valido. Y luego también la otra pregunta que me hago yo, siendo historiador, porque tengo el grado de historia, es qué es lo que quiso hacer ese válido y qué intenciones tenía también, y si el monarca del momento que estuvo con él, pues por qué le dejó cambiar la corte. Son preguntas a lo mejor que es que no tienen respuesta o preguntas un poco absurdas, pero bueno, que es como digo yo, que hay que rascar y entender, pues vamos. Y muchos de ellos, bueno, pues fueron las figuras que estuvieron en la sombra prácticamente y fueron los que tomaron las decisiones políticas. Unos porque pasotismo o porque delegaron en la figura del valido, otros porque no estaban capacitados para gobernar, otros por pasotismo. Entonces, al final, estas figuras, muchas de ellas, o bueno, algunas son conocidas o fueron muy conocidas, pero otras tuvieron un papel no tan conocido. Lo que pasa es que prácticamente todos eran pues, cercanos de familiares, de amiguetes, y al final, bueno, pues la corrupción que hay. Menos mal que estas cosas hoy en día ya no pasan de la corrupción, menos mal. Y lo digo yo entre comillas porque, bueno, sigue habiendo, pero bueno, menos mal que ya estas cosas se han terminado. Y nada, voy a hablar de todas ellas y lo que realizaron durante su gobierno y cuando estuvieron, bueno, pues en el poder. El primero de ellos fue Francisco de Sandoval y Rojas, que nació en 1553 en Tordesillas, en Valladolid, y murió el 17 de mayo de 1125 en Valladolid. Obtuvo varios títulos, como quinto marqués de Denia, sumiller de Corps, caballerizo mayor y valido del monarca Felipe III, primer duque de Lerma, primer conde de Ampudia y cardenal. Fue educado en la corte de el padre de Felipe III, Felipe II. El duque de Lerma trasladó la corte a Valladolid en 1601 hasta 1606. Y era más porque realizó una serie de compras en Valladolid y bueno, como había que llevar gran cantidad de funcionarios, bueno, pues eso provocó bueno, pues que los precios de las zonas de Valladolid estuvieran baratos. ¿Qué pasó? Que luego vino otra vez a Madrid, vio y como estaban los precios ya más bajos a no ser Madrid la capital del reino, pues bueno, y en ese año, pues bueno, estuvieron 5 años en la corte de Valladolid y en 1606 quedó definitivamente ya la corte en España. ¿Qué razones tenía? Pues es que ni se sabe, quién sabe, a lo mejor para ganar mucho dinerito. Puede ser una de ellas, que era, vamos, lo más seguro, que eso es lo que luego provocó la corrupción con él. Y yo mi pregunta es, ¿por qué el monarca Felipe III no estuvo atento a lo que realizaba su propio valido? Pero vamos, eso ya fue Felipe III el que le dejó todo el poder. Bueno, el duque de Lerma fue nieto de Francisco de Borgia, de esa gran familia. Cristóbal de Sandoval y Rojas nació el 12 de abril de 1577 y murió el 31 de mayo de 1624 en Alcalá de Henares, en Madrid. Tuvo varios títulos: primer marqués de Cea, primer duque de Uceda, quinto marqués de Denia, caballero de la Orden de Santiago. Aparte, como su padre, fue político español y se convirtió en valido de Felipe III. El duque de Lerma cayó porque la reina Margarita de Austria, que era esposa del monarca Felipe III, realizó una investigación y eso, bueno, pues al final salió a la luz, se unió, salió con el conde duque de Olivares, que iba a ser el futuro valido de Felipe IV, y al final, bueno, pues directamente pues, su propio hijo quitó del medio a su padre y que vamos, que el duque de Uceda hizo lo mismo. Llevó a cabo una vida en la cual, bueno, pues obtenía esos privilegios que le dio Felipe III. Ya está. Y directamente, bueno, pues, hasta que eh, bueno, pues ya no desapareció directamente del ámbito político. Y esto es incluso todavía más eh, explicar
que Rodrigo Calderón nació en 1570 en Amberes, en Bélgica, y murió el 21 de octubre de 1621 en Madrid. Tuvo varios títulos porque el propio monarca Felipe III se los entregó, siendo primer conde de la Oliva de Plasencia y primer marqués de Siete Iglesias. Fue militar y político español. Y aparte, fue valido del duque de Lerma. Esto es como al final la típica escena de el rey, bueno, el rey no, el monarca Felipe III entrega el poder a el duque Lerma y el duque Lerma delegó en otro válido. Estos al final es un poquito, pues eso, pues a los amiguetes. Se entregan al final todos los poderes. Rodrigo Calderón fue el válido de la sombra. También tomó decisiones, eso está claro. Y además estuvo muy cercano al duque de Lerma. Esto es como todo. Al final, quien tomó la decisión fue también el propio Felipe III, en el cual, bueno, es que dijo, bueno, pues te lo delego a ti, al duque de Lerma, y el duque de Lerma se lo delegó a Rodrigo Calderón. Y ahí, bueno, pues fue una especie de válidos por dos. No sé, algo que tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, oye, algo quería hacer Felipe III en su momento. Tampoco hay mucha explicación. Eso está claro. Pero vamos, es la típica escena esa de yo te doy un título y el otro se lo da al otro para que haga esas funciones políticas en el país. Bueno, así es la política y las políticas que ha habido en nuestro país. Gaspar de Guzmán y Pimentel nació el 6 de enero de 1587 en Roma, en Italia, y murió el 22 de julio de 1645 en Toro, en Zamora. Tuvo varios títulos: tercer conde de Olivares, primer duque de Sanlúcar la Mayor, primer duque de Medina de las Torres, primer conde de Arzacollar, primer príncipe de Aracena. Aparte de ello, también fue noble y militar y valido del monarca Felipe IV. Un hombre además que tenía un gran interés por centralizar el país y llevar a cabo una modernización sobre España, pero claro, las figuras que había alrededor se le impidieron. Y claro, una de las trifulcas fue que provocó que en 1140, pues, en Cataluña, debido a que el conde duque de Olivares necesitaba eh, efectivos para las luchas. Y más fue porque quería, como he dicho antes, centralizar la corte real. Entonces, ¿qué pasa? Que los campesinos de Cataluña, hartos de Olivares, directamente ya se cargaron al virrey de la propia Cataluña. Y los campesinos declararon la guerra a Olivares a través del himno del Segador. Ese himno en el cual, bueno, pues decía: catalanes, poneos en armas, que el valido de Felipe IV, Olivares, nos ha declarado la guerra. ¿Qué pasó? Que como España estaba en diferentes frentes, con Francia, las Provincias Unidas y otros más estados que estaban en lucha, pues al final provocó que Cataluña estuviera bajo soberanía francesa durante 12 años, de 1640 a 1652. Por cierto, eh, Portugal, que se unió, acabó eh, independizándose en 1640, la cual, bueno, se instauró la dinastía Braganza en el país luso. Luis Méndez de Haro nació el 17 de febrero de 1598 en Valladolid y murió el 26 de noviembre de 1661 en Madrid. Varios títulos: sexto marqués del Carpio, primer duque de Montoro y segundo conde duque de Olivares. Fue general y figura política española que tuvo además un papel destacado porque estuvo dentro del ámbito de la corte de Felipe IV. Aparte de todo ello, fue el sobrino del conde duque de Olivares, que tenía además, bueno, pues, fue el válido de Felipe IV. Y al caer el conde duque de Olivares, bueno, pues, quien fue nombrado por parte del monarca Felipe IV fue su sobrino. Juan Everardo Nizar nació el 8 de diciembre de 1607 en Tirol, en Austria, y murió el 1 de febrero de 1681 en Roma, en Italia. Fue religioso jesuita, austriaco y valido durante la regencia de la reina Mariana de Austria. Bueno, directamente fue valido de Carlos II. Lo que pasa es que, claro, como el monarca Carlos II era un crío, es decir, todavía no tenía la edad para gobernar, bueno, además el hombre, el monarca, tenía dificultades para llevar
gobiernos. Fernando de Valenzuela nació el 8 de enero de 1636 en Nápoles, en Italia, y murió el 7 de enero de 1692 en México. Tuvo el título de primer marqués de Villasierra y aparte de ello fue político y noble español napolitano y estuvo como valido de la reina Mariana de Austria. También sí, del hijo de Carlos II. Juan José de Austria nació el 7 de abril de 1629 en Madrid y murió el 17 de septiembre de 1679 en Madrid. Fue político y militar español, fue hijo ilegítimo o extramatrimonial del monarca Felipe IV con María Calderón y aparte fue el hermanastro de Carlos II. Su hija Margarita de Austria fue religiosa española y claro, tuvo gran poder por las hazañas que realizó durante las guerras religiosas que se produjeron en Europa. Algo similar a lo que pasó con Juan de Austria, que fue el hermanastro de Felipe II. Y por finalizar, Manuel Godoy nació el 12 de mayo de 1767 en Badajoz y murió el 4 de octubre de 1851 en París, en Francia. Fue noble y político español, valido del monarca Carlos IV entre 1792 y 1798, pero entre 1800 y 1808 se convirtió en el hombre más poderoso y fuerte de la corte real. Y además porque estuvo como figura política en la sombra de la monarquía. ¿Qué pasó en marzo de 1808? Que se produjo el motín de Aranjuez, que estuvo liderado por el futuro monarca Fernando VII. Fernando VII fue el hijo de Carlos IV. Entonces, esto provocó la caída de Godoy como de su padre Carlos IV. Este hecho lo aprovechó pues, Bonaparte, en la cual bueno, veía España pues, que no tenía una figura que estuviera en el trono y él mismo, el propio Bonaparte, puso a su hermano José Bonaparte como monarca de España. Anteriormente su hermano estuvo como monarca en Nápoles entre 1806 y 1808. Indirectamente el país, España, se adentró en la guerra de la independencia española contra Francia. Finalmente, España venció a las tropas napoleónicas. Su esposa fue María Teresa de Borbón, prima del monarca Carlos IV, y tuvo a un amante como fue Pepita Tudó. Pepita Tudó es la maja desnuda que pintó bueno, pues el gran artista Goya. Y aparte también fue amante de María Luisa de Parma, que fue la esposa del monarca Carlos IV. Que, bueno, que ella misma, bueno, pues le vio por ahí y bueno, pues, la reina le acogió en la corte y luego el mismo Godoy, el válido, se ganó toda la corte de Carlos IV. Y a partir de ahí, bueno, pues estuvo, como hemos dicho, bueno, pues en la sombra directamente de la monarquía de Carlos IV. Todas estas figuras son muchas conocidas, otras desconocidas, que estuvieron haciendo sus movimientos políticos para manejar el país, llevar a cabo, pero el problema fue que al final la gran mayoría de los monarcas, por el pasotismo o por la dejadez política, provocó pues corruptelas bueno, pues cambios de corte que tampoco tiene mucho sentido. El cambio de corte, como pasó con el duque de Lerma, o incluso al final provocó directamente con España y la Francia napoleónica un pacto en el cual bueno, pues, eh, España directamente perdió prestigio en Europa durante la edad contemporánea. Y eso provocó al final, bueno, pues, ese prestigio que tuvimos durante las guerras en la Edad Moderna, que éramos una de las potencias europeas, bueno, pues provocó directamente que estuviéramos en, bueno, pues en segundo plano en torno a las potencias europeas. En el momento que la Francia, Reino Unido, bueno, el Imperio Alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Y por circunstancias, bueno, pues al final ellas, como figuras, bueno, pues impusieron el,
algunas leyes que pudieron no ser tan beneficiosas para España. Como he dicho que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.